Boys, girls, hoy vamos a probar comida callejera de Monterrey. Pero este video que está empezando de noche en realidad empezó mucho antes. Este es el último plato que van a probar y más tarde se van a enterar por qué es tan especial. Acompáñenme en esta deliciosa aventura. Hoy vamos a probar comida callejera en Monterrey. Desde unos huevos regios hasta un hot dog callejero que todas las noches se llena de gente. Quiero descubrir qué tienen en común los sabores más queridos de esta ciudad, porque siento que si hay una forma de entender a Monterrey de verdad, quizás sea empezando por lo que come. Casey Vlogs. Pero antes de llegar a esta noche, tuve que empezar por el principio, porque si querés entender una ciudad como Monterrey, lo mejor es hacerlo desde su primera comida del día. Ok amigos, ahora vamos a probar unos buenos huevos regios. Realmente no sé cómo sabrán, pero si saben, cómo ven y cómo se huelen, esto va a ser exquisito. Miren esta salsita roja espesa con chilecito verde, cebolla. Es una salsa que no anda con bromas, una salsita con carácter. Ok, la salsita está sabrosa, es un poco picantita, pero no te agrede, más bien funciona muy bien para esta hora que te despierta. Y el sabor del huevo está bien impregnado, se siente bien sabroso de hecho, ¿eh? Vamos a probar los frijolcitos. Ok, entiendo por qué esta mezcla funciona tan bien. Los frijoles son cremosos con un sabor suavecito. Perfecto para equilibrar este plato. Como toda buena ciudad, equilibra. Pero si el día empezaba así de fuerte, había que subir la apuesta. Así que me fui a uno de los lugares más recomendados de Monterrey para probar algo que todos me venían diciendo que no me podía perder. Ok amigos, mientras esperamos acá que nos atiendan, les cuento que me sorprendió que te venden, por ejemplo, potes de manteca de cerdo, que es muy sana, por cierto, y también salsa. Tienen la salsa Méndez y tienen salsa habanera, una salsa que si no viste mi serie en Ciudad de México te invito a verla, pero en su momento me hizo llorar literalmente. Bueno amigos, este les digo que está súper bueno porque está justo frente a la Alameda y además me gusta que tiene como unas ventanitas que lo hacen muy iluminado y es súper familiar en el ambiente. Me trajeron el menú y me pedí un agua Méndez y un Junior por 2 con varios tipos de carnitas. Vamos a ver qué tal está, pero ya les digo que la gente se la ve muy feliz por acá. Bueno amigos, ya me sirvieron algo que me pareció interesante, que tiene su propia agua Méndez, y ahí están el Instagram y el Facebook, de hecho. Ahí lo vamos a dejar acá abajo igual para que ustedes puedan ir a curiosear. Y para que si vale la pena vengan a visitar también. Este está impresionante, miren el platazo que me sirvieron. Tiene 4 tipos de carne distintas. Tiene el chicharronazo, la tripita, tiene bofe y tiene carnitas. Increíble, porque voy a probar la mayoría por primera vez. O sea, nada más había probado hasta ahora el chicharrón, así que vamos a probar todo este otro tipo de carne, pero que ya veo que la tripita es lo que nosotros en Argentina diríamos chinchulín, pero preparado de una forma totalmente distinta, ¿no? También me trajeron unas buenas tortillitas que ya se sienten calentitas desde acá. Uy, esto va a estar asesino. Ay, miren que te traen también. Te traen unas salsitas y un limoncito con cebolla para acompañar esta comidita. Claro, y que te puedas hacer unos taquitos, ¿no? De hecho, porque acá lo comen más así. Yo voy a empezar por probar cada carne por separado, empezando por la famosa carnita, ¿no? Ok, está buenísima. Es una carnecita seca, muy rica, con muy poca grasa a mi parecer. O sea, nada que ver con el chicharrón. Vamos a tomar una buena agüita Méndez y después vamos a probar a hacer una combinación y le vamos a meter cebollita, limón y todo. Ok, esta es una que me da mucha curiosidad porque es impactante ante el ojo, que es la tripita, ¿no? No hay duda
Si tienen que elegir entre una de las dos, entre las carnitas y la tripita, vayan por la tripita. Absolutamente súper intenso el sabor, súper rico, sabroso, la textura es espectacular. Es más grasosita claramente que la carnita, pero está muy potente, muy potente. Vamos a probar ahora el bofe, que honestamente no sé ni qué es. ¿Qué es? Esto es riñón, me parece, nosotros le diríamos, ¿no? Parece que es un buen riñoncito. Vamos a probarlo. Esto no como desde que era un niño, ¿eh? Méndez es mucho más que una chicharronería. Esto es exquisito. Cada pedazo de carne está tratado con mucho cuidado, está hecho a la perfección. Es que están todos muy sabrosos, están en el punto justo, que no son ni secos ni están crudos. El sazón es espectacular. Vamos a probar el chicharroncito, que es lo que nos falta probar de los 4 tipos de carne, pero es top, ¿verdad? Es la perfección, un 10 de 10 de chicharrón, realmente. No entiendo cómo consiguen ese nivel tan equilibrado en el chicharrón, de que no está duro, seco, no está desabrido, sino que está súper jugoso, súper rico, pero no está nada crudo, está crocante. Bueno, miren lo que es esto, o sea, no hace falta que lo digan, creo que se ve. Yo cuando lo vi llegar dije, claro, estos son expertos realmente en esto. Es increíble. Pero habla mucho de Monterrey también, porque Monterrey tiene esa cosa de equilibrio justo, ¿no? Entre belleza y carácter, entre poesía y trabajo. Siento que es unas carnes, un chicharrón, un restaurante que representa muy bien la mirada que voy teniendo hasta ahora de esta ciudad, ¿eh? Ahora vamos a hacer un taquito. Ok, lo que hice fue poner un poquito de cada carnita y ahora le vamos a echar cebollita y limón. Esto ya me imagino que me van a decir los mexicanos que es un crimen por mezclar las carnes o algo, no sé la verdad. Pero vieron que cuando uno prueba por primera vez se confunde. Y vamos a echarle ahora un poquito de lima, qué rico. Este sabor, esto es increíble. Porque saben que yo he viajado por tantos países y en todos hacen tacos, pero ¿cómo cuesta llegar a conseguir este sabor que solo se consigue en México, no? No sé si son los ingredientes, si es la mano de los mexicanos, pero el sabor de un taquito así sencillo, como vieron, una tortillita con algo de cilantro, cebolla y carne, nada más se consigue acá en México. Es un sabor que lo sentís y automáticamente te transporta a México. Increíble, exquisito, la verdad. Méndez, 10 de 10, espectacular todo, amigos. Déjame vos en los comentarios qué te parece a vos esta famosa chicharronería taquería. Y cuando salí de la Méndez, Monterrey ya se estaba transformando. El día bajaba, pero la ciudad no se apagaba. Al contrario, empezaba otra historia. Porque si hay algo que me dijeron una y otra vez en los comentarios, es que hay dos cosas que no me podía perder cuando cae la noche. Pero antes de ir por ellas, te cuento rápido cómo elijo estos lugares cada vez que llego a una ciudad nueva. Buenas noches, se nos hizo de noche porque me vine hasta el Parque La Purísima, donde están al frente dos de las comidas más clásicas de Monterrey, que me la dejaron 100.000 veces en los comentarios de TikTok e Instagram, que por cierto, si no me estuviste siguiendo ahí, te perdiste todo el viaje que estuve haciendo en formato corto en vivo. Te invito ya a seguirme, así me ves en los próximos países y cuando vuelva a Monterrey también. Algo que me preguntan siempre en estos videos de comida es cómo elijo los lugares donde como cuando llego a una nueva ciudad. Porque en Monterrey hay cientos de lugares y si no elegís bien te podés perder una comida exquisita y terminar comiendo un bodrio. Yo siempre hago lo mismo. Antes de probar, veo reseñas. Veo qué dicen las reseñas la gente local, qué recomiendan, qué fotos suben. Y claro, para hacer eso necesitas datos. Y ahí es cuando me salva HolaFly. HolaFly es un SIM, es decir, un chip digital que activas antes del viaje. Lo compras, te llega un QR, lo escaneas, lo instalas y listo. Ya tenés internet apenas aterrizás en tu destino. Y no tenés que andar buscando wifi o perdiendo tiempo haciendo filas para comprar un chip físico. Gracias a eso pude elegir bien todo lo que comí hoy. No es improvisar, es investigar solamente un poco para caer en el lugar correcto. Funciona en más de 200 destinos con planes ilimitados
Y si viajas mucho como yo, tienen planes mensuales que realmente te los recomiendo porque yo mismo lo uso. Hola Fly Plans. Te dejo el link en el comentario fijado y tenés 5% de descuento usando mi código KAISI. Y ahora sí, vamos con la próxima comida y a ver si esas reseñas tenían razón. Y justamente gracias a eso fue que terminé acá, en uno de los lugares que más se repetía entre la gente. Bueno amigos, primero se pasa y se paga allá. Tenés 2 cajas, un efectivo y otra con tarjeta. Y después venimos por acá y nos pedimos nuestro elotito con este papel. Ahí vamos a ver cómo es el proceso. ¿Todo bien? Un elotito chico es. ¿Segura que no pica nada de nada o es porque sos mexicana? Ay, bien, gracias. Vamos a probar este chile que supuestamente no pica, a ver. Es verdad que no pica, ¿eh? No, pero más o menos sí pica esto, ¿eh? Amigo, pero se le pueden poner crema y con el poquito de este para que agarre sabor y ya con la crema no te va a picar. Perfecto, vamos a hacer eso. Uy, sí, porque sí, es que, mira, aquí el caballero me aconsejo de Argentina. Sí, poquitito. Ahí estamos bien, yo creo, ¿eh? Hay menos para que. Sí, queso panela, vamos adelante. Sí, a esa. Hey, gracias, Belinda, muy amable, ¿eh? Miren, acá tienen como un montón de cosas para ponerle. Ella me dijo que es todo picante, así que no le vamos a poner, pero quizá un poco de limón sí, ¿no? Me pedí este lotito, ya habrán visto, tiene bastante picante. Acá la chica me dijo, no te preocupes, no pica bastante según probé. Y le echó duro. Pensé que los mexicanos tienen el placer, ¿no? De verlo a uno probar su picante. Tiene también quesito panela y otras salsas un tanto sospechosas, pero ahora vamos a probarlas. También le eché algo de limoncito. Ok, les digo, esto realmente pesa y no me refiero solo a este peso, sino que realmente me doy cuenta al ver a la gente que es mucho más que una snack, ¿no? Es una experiencia que la gente acá forma. Cada uno le pone su estilo, sus sabores al elote y se juntan alrededor a comerlo, a charlar. Tienen charlas muy importantes, de hecho acá el caballero está teniendo una charla bien importante, siento. Vamos a probarlo. Ok, tiene un olorcito dulce súper rico. Impresionante cómo algo tan sencillo puede tener tanto carácter. El picante es verdad que ya mezclado no pica. Es bien sabroso, de hecho. El queso te equilibra y el limón despierta todos los sabores. Ahora entiendo por qué los regios defienden esto con tanto orgullo. Esto es mucho más que una comida. Esto es identidad. Elotitos regios, la purísima. I like it. ¿Qué tal? Creo que le gustó, eso es bueno. Y gracias al amigo acá que dio el consejo de cómo armarlo. ¿Usted es regio? ¿De dónde es? Sí, de Monterrey. ¿Qué es lo que hace tan especial la comida de Monterrey? Aquí en Monterrey lo que les encanta a todos es la carne asada, muy distinta a los asados argentinos. La carne asada de nosotros te va a parecer como si estuviera quemada, porque nos gusta muy cocida. A mí me gusta así. ¿Ah, sí? No, sí. Porque ustedes usan el corte grueso. El argentino como le gusta bien sangrosa, a mí me gusta bien quemada. Ándale, entonces sí te va a gustar. Uy, me sorprendió, no la sabía esa. Le hago una preguntita más. Dime. ¿Qué es lo más lindo de vivir en Monterrey? Ay, yo creo que su gente es muy... Todos somos primos. Pero así nos decimos, ¿qué onda, primo? ¿Todo bien? Todos muy amigables, eso es bueno. Son muy orgullosos de ser regio, ¿no? No, sí, también, claro. ¿Por qué les da tanto orgullo? Pues no sé, porque nos gusta mucho Monterrey. Está muy bien. Bueno, me comenta aquel amigo algo que yo no tenía en cuenta, que él es de la banda Los Payasónicos, ¿verdad? Los Payasónicos. Que además me comenta tiene una versión muy buena de Loco, tu forma de ser, de Los Auténticos Decadentes, que es una canción que a nosotros los argentinos nos encanta, así que la pueden ir a buscar. Aquí en Monterrey también es un himno, pero acá la conocen por Los Payasónicos. Por Los Payasónicos. Y bueno, mucha gente lo conoce por Los Auténticos Decadentes, pero aquí como que no los conocen mucho por ser una banda de Argentina. Okay. No es muy popular acá. La banda de nosotros se llama
Los Payasónicos. Sí, Así ahí lo vamos a dejar, de hecho, acá abajo sus redes. ¿Te gustaría hacer una colaboración con los Auténticos Decadentes si lo llegan a Uy, ver? imagínate, no he llegado yo hasta Argentina, pero alguna vez Puede ser la llegaremos. primera vez, estaría bueno. Vamos a ver si lo hacemos llegar acá a los Payasónicos. Me encantaría, porque además, les digo, un tipazo, gran representante de los regios. La verdad, un tipo muy amable, muy gracioso, muy buena onda. Muchas gracias, brother. Me da mucho Qué gusto gustazo. saludarte y un saludo a toda la gente de Argentina. Y mientras más avanzaba la noche, más entendía algo. En Monterrey, la calle no es solo un lugar de paso, es donde realmente pasan las cosas. Y había un último lugar que todos me habían recomendado para cerrar el día como corresponde. Ok, amigos, ahora seguimos frente al Parque La Purísima, esta vez al lado de la iglesia, de la Basílica. Y vamos a probar estos hot dogs que todas las noches que yo he estado por acá paso y están absolutamente llenos, hay una gran cola. Así que vamos a aprovechar que justo se acaban de desocupar y me voy a probar uno a ver qué tal están los hot dogs callejeros de acá en Monterrey. Y además ustedes me lo han recomendado como loco en los comentarios. ¿Cómo es su nombre, caballero? Ramón. Ramón, ¿cómo hace para tener tanta fila todas las noches acá? Yo estoy hace 5 noches, siempre está lleno, es un éxito. ¿Qué? Hace 30 años que está acá. ¿Usted de acá de Monterrey? No, se vino y se puso acá el puesto. Y lo volvió loco a los regios. Bueno, amigos, estoy acá frente a mi hospedaje Purísima 5.0, que por cierto, les voy a dejar en la descripción el contacto o el link de Airbnb para que ustedes lo puedan reservar. Y sí me encantaría que si se vienen a hospedar a este lugar tan hermoso acá en Monterrey, me manden una fotito y me digan, Kaisi, mirá dónde me vine, porque bueno, es un lugar que me hizo muy feliz y no dudo que ustedes también los va a hacer muy felices. Ahora vamos a degustar esto, que me parece no hay mejor lugar para probar el plato final que en el centro de este parque, que fue el lugar donde más he estado en mi viaje a Monterrey y que tanto me lo he disfrutado. Me lo pedí mitad con cebollita y mitad sin cebolla. Les digo además que es la primera vez que en mi vida que voy a probar un hot dog de res, pero siento que es muy simbólico que sea acá en la calle y en Monterrey. Me encanta. Vamos a probarlo. Ok, antes de dar opinión quiero probar también la cebollita. Igual me encanta que los mexicanos siempre te dicen que no tienen picante, siempre tiene picante todo. Ahí vamos a probar el otro lado. No sé ni dónde es, aparte que le metieron el picante acá, porque yo le vi todo lo que le puso ketchup, sabor a mayonesa, pero tiene algo de picante, ¿no? Ok, entiendo por qué los regios vienen a cerrar su día con este pedazo de hot dog tan contundente, espectacular, porque el picantito le da potencia, la cebolla asada le da dulzor y las salsitas terminan de cerrar todo el paquete y vendértelo. Está exquisito, realmente es un hot dog. Yo creo que top 3 hot dogs que he comido en mi vida, y es mucho decir porque yo me he criado básicamente a base de hot dogs. Este hot dog es una bestia. De hecho, ¿saben cómo le decimos esto en Argentina nosotros? Pancho. Esto es un buen panchito, pero de carne de vaca. Increíble, ¿no? Exquisito. Hoy probé huevos regios en una fondita sencilla. Probé chicharrón en la Méndez, que ya es historia viva. Probé elotes en la Purísima y un hot dog callejero justo enfrente. Y aunque parezcan cosas muy distintas, hay algo que todas tienen en común. En Monterrey la comida no es delicada, es intensa, es directa y sobre todo es muy honesta. Acá no te sirven porciones pequeñas ni sabores tímidos, te sirven carácter, te sirven identidad y te sirven orgullo. El huevo con salsa picante, el chicharrón crocante, el elote bien cargado de todo y el hot dog con salsa, cebolla y sobre todo mucha calle. Si se fijan, todas estas comidas que estuvimos probando tienen mucha fuerza y creo que eso habla mucho de los regios. Gente trabajadora, gente frontal, gente que no hace las cosas a medias. Viajar también es entender a la gente a través de lo que come. Y hoy Monterrey me supo energía, a calle
a historia y sobre todo a comunidad. Mucha gente cree que la comida callejera es solamente algo rápido. Acá les puedo decir que no. Acá es un punto de encuentro, acá es un lugar para compartir, un lugar para conversar. Es un lugar donde los regios se encuentran. Así que te dejo un último consejo, si me lo permitís. Si querés conocer Monterrey, empezá por probarla. A veces uno piensa que para conocer una ciudad hay que ver sus monumentos. Pero en Monterrey entendí que no, que a veces alcanza con sentarse, probar lo que come su gente y observar. Porque cada plato hay historia, hay trabajo y hay identidad. Y si algo me llevo de este día es que Monterrey no solo se visita, se siente. Gracias por acompañarme en un nuevo viaje y supongo que nos vemos en el próximo video. Gracias Solafly por patrocinar este video.